Amigos, voy a esperar que se, voy a esperar que se, ver que algunos se. Muy buenos días. Eh, Mi nombre es Graciela de Santos, tengo 58 años de edad, ¿verdad? Les voy a hablar sobre la fraternidad y qué es nuestra hermosa fraternidad. La fraternidad nació en el corazón de Dios hace muchos años en un hombre que se fijó que en las iglesias muchas veces solo había mujeres, ancianos y niños, y él se preocupó por los hombres que él, eh, con los cuales hacía negocios. Era un hombre muy prominente, y ese hombre se preocupó por esas almas, oró al Señor, y el Señor le puso una visión donde miraba muchos hombres muertos en vida, ¿verdad? Pero también le puso otra visión donde miraba hombres alzando sus manos al cielo, alegres, gozosos, ¿verdad? Que habían sido transformados por el amor de Dios, ¿verdad? Somos una organización completamente laica. Nos reunimos en lugares neutrales, completamente alejados de cualquier religiosidad, ¿verdad? Nos reunimos en hoteles, cafeterías, eh, en restaurantes, ¿verdad? Y ahí hablamos de las experiencias que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de vida que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que ha hecho que nosotros seamos las mujeres y los hombres más felices de la tierra, ¿verdad? No porque no tengamos problemas, simplemente porque el Señor es el que nos lleva de su mano, ¿verdad? Esa es nuestra hermosa fraternidad. Nos llamamos la gente más feliz de la tierra porque Cristo es nuestro amor en nuestra vida. Bueno, nací hace 58 años, ¿verdad? En una familia compuesta por 6 hermanos. Soy la cuarta de los 6. Los 6 estamos vivitos, gracias a mi Señor. Eh, Nací en un hogar completamente disfuncional por el alcohol de mi papá. Mi mamá se tuvo que tomar la decisión un día de separarse, ¿verdad? De separarse de mi papá. Y yo me recuerdo que yo le hice un gran relajo a mi papá porque yo tenía un gran apego con mi papá y me quedé con él un tiempo más. Eh, en ese tiempo yo aprendí a hacer muchas cosas que hacen los varones, a silbar, a subirme a árboles, etcétera. Eh, Llegó un tiempo en que ese lugar donde vivíamos era una finca bien hermosa, donde comíamos fruta, pero por montones. Pero esa finca la vendieron. Nos tuvimos que ir a vivir con mi mamá, todos juntos allá en la casa de mi abuelita materna, ¿verdad? Donde he contado que vivíamos más de 25 personas en ese lugar. Pero Dios fue bueno porque realmente mi abuelita era la que nos hacía la comida, mi abuelita fue prácticamente la que nos crió, ¿verdad? De entre todos los hermanos, primos, pues quiero decirles que yo fui la rebelde, la caprichosa, malcriada. A mí fue a la que más le pegaron. Mi papá jugó un papel bien importante, fíjense, mi papá, a pesar de que él por muchos años él no trabajó, él estaba bien pendiente de nosotros, él llegaba a la casa prácticamente casi todos los días, él nos ayudaba a hacer nuestras tareas, él nos ayudaba a que nosotros saliéramos adelante. Mi mamá, una mujer muy trabajadora, muy esforzada, la cual tenía que darle de comer a 6 criaturas, se pueden imaginar. Pero el Señor fue bueno, el Señor nos sacó adelante, estudiamos, salí de bachiller. Cuando salgo de bachiller, y me recuerdo que mi abuelita nos llevaba a la iglesia, pero realmente yo iba porque a la salida de la iglesia mi abuelita nos compraba un sorbete. O sea, el interés era el sorbete, no realmente ir a conocer a Dios ni nada de eso. Llegué a mi bachillerato. En mi bachillerato, estando en una fiesta, conozco al que ahora es mi esposo y fue flechazo, realmente fue flechazo. Y el Señor, empecé a tener una relación con él, ¿verdad? Con mi esposo. Me recuerdo que en aquel entonces, pues, los novios llegaban a las casas, ¿verdad? Habían prácticamente permiso y empezamos a tener ese noviazgo bien bonito. Realmente él era un caballero, ¿verdad? Y a mí me encantaba su forma de ser. Salgo embarazada, ¿verdad? De mi hijo. Y cuando mi mamá se dio cuenta, me dijo, ¿qué te he dicho, José Andrés? ¿Verdad? Para mí era una gran pena, realmente era una gran pena
para mi madre ponerle esa carga en ese momento y para mi papá también. Créanme lo que yo tenía un gran miedo decirle a mi papá que estaba embarazada. Y me recuerdo que mi mamá me dijo, reunámonos, nos vamos a reunir, me dijo, con él, y nos reunimos con el que ahora es mi esposo. Y mi mamá solamente le dijo, yo quiero saber si usted ama a Titi. A mí me dicen Titi. Y él le dijo que sí. Entonces le dijo, bueno, le dijo, si usted la ama, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y él le dijo, sí, me voy a casar con ella, pero téngamela ahí unos días, le dijo, para mientras yo le dijo, pues trabajo y salgo adelante. Y efectivamente, nos casamos y créanme lo que para mí en ese momento era pues mi mayor felicidad, ¿verdad? Porque me estaba casando con el hombre que amo, ¿verdad? Y lo bonito fue que no tuve que invitar mucha gente, ¿verdad? Porque es suficiente con toda mi familia y unos pocos pues compañeros. Él y yo también tenía el conocimiento que él se estaba casando a escondidas de su familia, de su mamá, que también es mi suegra es divorciada también. Y nos casamos, ¿verdad? Él a las 11 de la noche, pues se fue para su casa y yo me quedé en la casa donde nos habíamos casado, de una tía, y yo lloré toda la noche, lloré, y preguntándome que por qué me había casado, que por qué había permitido esa situación. Continuamos, tuve a mi hijo, ¿verdad? Él siempre un hombre muy responsable, muy cariñoso con su hijo, que lo llegaba a ver todas las semanas, lo llegaba a ver y cada vez que llegaba me decía, toma, aquí queda esto para el niño, aquí queda esto para ti, siempre muy responsable, ¿verdad? Y yo muchas veces le decía que porque no nos íbamos a hacer una casita chiquita y él me decía, no, todavía no. Y muchas veces él me dijo que no. Pues así pasó el tiempo, cuando mi hijo cumplió 2 años, decidí irme de la casa donde mi mamá, pensando que él me iba a seguir, que él me iba a seguir. Error, ¿verdad? Me fui de la casa, me fui a vivir sola, yo la mantenía en la casa, pero él siempre me ayudaba y siempre estaba pendiente. No le pareció mucho a él que me fuera a vivir sola, pero eh, pues yo había decidido irme sola. Sentía que en mi casa, mi mamá, el amor de todos mis hermanos por mi hijo y todo, eh, era un poco egoísta quizás yo, porque sentía que lo estaban acaparando, pero realmente era el amor que le tenían. Y estando en esa casa, me recuerdo que una vez él me habló, tanto que hablábamos por teléfono y tantas cosas, y me dijo que realmente nosotros ya no íbamos para ningún lado, que lo que debíamos hacer es divorciarnos, y ya teníamos como 3 años y medio de estar casados, pero cada quien en su casa, ¿verdad? Mi suegra se dio cuenta de que yo estaba embarazada porque yo salí en un anuncio en el diario que me hicieron un té y ahí se dio cuenta que yo estaba embarazada, ¿verdad? Si no, no se hubiera dado cuenta hasta que el niño hubiera nacido. Eh, Él me dijo que nos divorciáramos en esa ocasión y yo dije, bueno, ok, dije yo, pero fíjense que pasó algo bien especial. Un día que él llegó a traer al niño, cuando regresó, hubo un gran problema ahí bien feo y al final terminó diciéndome que él había ido a ver una casa y que nos pasáramos a vivir juntos y yo dije, ok, fuimos a ver esa casa, nos pasamos a vivir a esa casa cuando yo estaba pero súper feliz, contentísima, porque yo dije, wow, el príncipe, mi príncipe, el amor de mi vida, ¿verdad? Pero yo llevaba muchas raíces de amargura en mi corazón, mucho dolor, mucha sed de venganza, no conocía nada de Dios, un Dios que muchas veces solo lo tenía para los momentos difíciles que yo sentía a veces en la noche cuando estaba sola. No lo tenía él, por eso me sentía sola. Y entonces nosotros empezamos esa vida donde el primer mes, el segundo mes es bonito, ¿verdad? Luna de miel y bonito, pero todo el pecado siempre sale a la luz, empezó a salir a la luz Graciela, la rebelde, la caprichosa, la malcriada, la prepotente, la gritona, la, la que le daba duro a sus hijos, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo empecé a ver a mi esposo también. Eh, Era completamente alcohólico, drogadicto, mujeriego, nocturno, y eran unos pleitos espantosos todos los días. Salgo embarazada de mi segundo hijo, Alejandro, que tiene 30 años, y también al principio él se puso algo así serio, ¿verdad? Porque él quería que yo tuviera un hijo cuando mi hijo tuviera 8 años, mi hijo mayor, pero él se enamoró de su hijo cuando nació, ¿verdad? Su hijo se enamoró
y seguíamos en esos pleitos horribles, en esos pleitos que no cesaban. Y me recuerdo que mi suegra me decía a mí, mire si usted sí lo conoció, mi suegra, una mujer muy religiosa, ¿verdad? Me decía, usted sí lo conoció, usted solo pídale a Dios. Mi mamá me decía, tú tenés la culpa porque ese es tu carácter, ese no sé qué. O sea, yo no me recuerdo que ningún trato me hayan sentado o alguien me haya dicho, no necesariamente ella, o alguien me haya dicho, mira, Graciela, esto y esto estás haciendo mal. Y realmente no era el tiempo de Dios para mi vida todavía. Y seguimos en esa vida tremendísima. Y un amigo de mi esposo lo invitó a ir a un grupo de matrimonios. Empezamos a ir a ese grupo de matrimonios. Quiero decirles que Dios hace cosas maravillosas. Mi esposo empezó a dejar de tomar, empezó a dejar de decir malas palabras. Yo también empecé a dejar muchas cosas que yo sabía que no le agradaban a Dios. Así estuvimos viviendo durante esos 3 años y quiero decirles que nos casamos por la iglesia a los 11 años de casados por lo civil. Nadie daba 5 por nosotros y el Señor sí dio todo por nosotros, ¿verdad? Permitió que nos casáramos por la iglesia y en mi boda, me recuerdo que solo habían hermanos de la iglesia y bien lindo. ¿Saben? El único que no estuvo, el único que no lo dejamos fue a Cristo. Eh, Pasó el tiempo y al tiempo mi esposo dejó de ir a esas reuniones, ¿verdad? Donde yo sentía que sí, verdaderamente íbamos creciendo, pero mi esposo dejó de ir y era bien cerca, quedaba la oficina de él, de donde nos reuníamos. Y como él dejó de ir, error, Graciela dejó de ir también. Una mujer insensata que no pudo buscar otro lugar donde poder ir y donde poder seguir de la mano de Dios, sino que dejé de ir. Y para qué les cuento todo lo que se vino, ¿verdad? Se vinieron muchas cosas terribles a nuestra vida, embargos, tuvimos que ir a vivirnos a la casa de mi suegra, porque prácticamente quedamos en la calle. El Señor permitió, ahora yo lo entiendo, botarnos todos esos ídolos que nosotros teníamos, de las cosas materiales, de que viajábamos, de que teníamos una casa bonita, de que yo tenía mi carro, de que yo me creía que era la dueña del mundo y mi prepotencia, tenía unas amigas con las cuales yo andaba de un lado para otro y me subía a mis hijos a mis carros y me los llevaba, ¿verdad?, a hacer cosas indebidas, pero el Señor fue bueno, siempre me guardó, porque fíjense que el Señor no me permitió que yo nunca tomara ni nunca fumara. Y eso es la pura misericordia de Dios. Continuamos con mi esposo, como perros y gatos, volvimos otra vez como perros y gatos. Yo, después que yo no podía ver ni a mi suegra ni en pintura, yo trabajé con ella durante 12 años y yo la quiero mucho, la amo mucho, porque ella me respaldó en ese momento y mi mamá también. Mis hermanos y todos, pues estaban a favor, ¿verdad?, de que yo siguiera con mi esposo. Eh, el Señor fue tan bueno, fíjense, que estando en esa casa, me recuerdo que yo me sentía agobiada, y yo le decía, no, tenemos que irnos de aquí, los niños están encerrados, los niños no pueden hacer nada, ¿verdad? Los teníamos en un buen colegio, dejamos de pagar colegio durante casi todo el año, pero se pagaban siempre los colegios, se ayudaba en la casa donde mi suegra, pero yo me sentía desesperada en esa casa. Y pues el Señor tuvo a bien llevarnos a una casa a vivir solo, ¿verdad? Y cuando estábamos en esa casa, alguien de la fraternidad invitó a mi esposo a ir a la fraternidad. Una persona a la que yo conocía que era un gran bolo, drogo, mujeriego, trasnochero, etcétera, ¿verdad? Pero que yo no sabía que el Señor había cambiado, había transformado a este hombre. Y mi esposo empezó a ir a la fraternidad. Fíjense que él empezó a tener sus primeros cambios y yo era una gran piedra de tropiezo porque me recuerdo que había ido a una convención. Él me dijo, voy a ir a una convención. Y yo, cada cosa que decía, yo a mis hijos les hacía, tu papá está loco, ya se hizo aleluya. O sea, era terrible, yo, una gran roca de tropiezo. Y yo empecé a ver cambios en él. Él dejó de tomar, ¿verdad? Y empezó a tratar, él, ¿verdad?, de ir transformándose cada día, pero yo no le creía, ¿verdad? Porque yo quería que las cosas del Señor eran magia, que de la noche a la mañana él iba a ser como yo quería que él fuera. Y realmente Dios estaba haciendo el propio cambio en él. Un día
él me invitó a ir a un evento, ¿verdad? Y fui de verdad, porque dije yo, ni modo, voy a ir. Y fui. Y lastimosamente, cuando yo llegué a ese capítulo, había unas mujeres allí hablando cosas maravillosas, estaban felices, habían venido de un viaje, etcétera, y yo llegaba con un corazón dolido, amargado, sin dinero, etcétera. Entonces para mí fue chocante escuchar todo eso esa vez, y yo dije, no, no regreso, ¿verdad? Pero el Señor ya me tenía en sus manos. Y el siguiente martes le dije yo, le hablé por teléfono a mi esposo, y yo ya le hablaba así como queriéndome imponer. Y entonces yo le dije a mi esposo, bueno, ¿me va a venir a traer o qué? Y me dice él, ah, ¿y qué vas a ir? Porque yo al salir de ese evento, de mi primer evento, yo hablé súper mal, ¿verdad? Y me llegó a traer para ir a mi segundo evento. En ese evento, ese era un capítulo nuevo, fíjense, les quiero decir, era su segundo evento. En ese evento llegó una mujer muy valiente, pero cuando yo iba en el camino, yo dije, hoy voy a poner atención de qué se trata esto, porque ¿por qué veo a estas mujeres felices? ¿Por qué las veo contentas? Y yo tan amargada y tan dolida. Y yo le dije, Señor, por favor, hazme que hoy entienda qué es lo que tú me quieres hablar en este evento. Y entonces empecé a escuchar todo. Y lo primero que tocó mi corazón fue la visión, porque siempre me había hecho esas preguntas, ¿por qué esos pleitos entre las religiones y todo eso? Y cuando entendí que la fraternidad nos reuníamos de diferentes denominaciones, eso me gustó, ¿verdad? Y que el centro era Cristo, me encantó. Y después escuché que por todo oraban, y yo, qué bonito esto. Pero lo que más me impactó fue el testimonio, les quiero decir, porque el testimonio, al final del evento, el testimonio era que se le había muerto el hijo a la persona que estaba dando el testimonio, y dijo ella, ¿para qué quiere usted que un hijo se le muera para llegar a los pies de Cristo? Y eso me tocó a mí, y el Señor sabía que yo tenía que estar en ese lugar, ¿verdad? Y escuchar eso, iba a impactar mi vida. Y decidí ese día en la noche quedarme. En la fraternidad, ese capítulo donde yo empecé a asistir desapareció, pero nos dijeron que nos fuéramos a otro capítulo. Y empecé a buscar un capítulo, mi esposo me ayudó a buscar un capítulo y el Señor me llevó a un capítulo grande, hermoso, donde habían mujeres que siempre que yo me quejaba o decía alguna cosa, me hablaban de Dios y me decían que Él podía hacer la diferencia y yo les decía que mi esposo era el culpable de todo, o sea, tenía una gran buenitis, ¿verdad? Y mi esposo era el culpable de todo. Y en ese capítulo me recuerdo que como el tercer evento, iban a elegir coordinadora. Y entonces yo les dije que yo quería servir, ¿verdad? Yo quería servir y se quedaron como sorprendidas porque costaba, ¿verdad? Que personas llegaran y dijeran quiero servir. Entonces nos reunimos, me recuerdo, en un lugar y se eligió la coordinadora y me eligen a mí de tesorera. Y yo me quedé así como de tesorera, ¿verdad? Bueno, Señor, si es tu voluntad. Miren, fui a mi primer Sahel, ¿verdad? En el primer, me habían hablado maravillas de los Saheles y los Saheles son hermosos. Los Saheles son como seminarios, son como retiros, donde nos enseñan, ¿verdad? En forma práctica, ¿verdad? Cómo alabar al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Entonces, fui a mi primer Sahel y lindo todo, pero realmente yo estaba tan dolida de mi corazón, mis raíces estaban tan arriesgadas a mí, tan amargadas, que me recuerdo que yo llegué y yo le dije a mi esposo, mire, para mí, hechos más que palabras, cuando yo tenía que decir, perdóneme, ¿verdad? Yo no he sido la mujer sabia, he sido una mujer tan insensata. Pero en la fraternidad son continuos los saheles y me voy a mi segundo sahel, ¿verdad? Mis amigas me insistían, mis fraternas me insistían que fuera, que fuera, que fuera, ¿verdad? Habían dos señoras, una que ya murió el año pasado, que me cuidaron, ¿verdad? Como su hija, y ellas fueron bien especiales en mi vida. Y me recuerdo que fui mi segundo Sahel y yo escuché todo, escuché lo del perdón, escuché lo del Espíritu Santo y yo a todo levanté la mano, a todo yo, Señor, perdóname, pero todavía mi corazón estaba endurecido, fíjense, pero ya se llegó el momento. En la noche cuando ya me iba a acostar, me recuerdo que nos pusimos a orar con la que era nuestra coordinadora y con las que habíamos ido, y ya se fueron a acostar todas y yo me quedé todavía ahí a la orilla de la cama
Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios llegó a mi vida y Él me permitió que yo perdonara. Miren, se me empezó a pasar una película por mi cabeza y vi cuán mal había sido yo. Y vi cómo había maltratado a mis hijos. Yo les pegaba, yo les jalaba el pelo, yo los señalé muchas veces con mis golpes y con mis locuras, ¿verdad? Caprichos de ira, etcétera, ¿verdad? Gritoría que me agarraba. Y yo empecé a decir, no, Señor, yo tengo que cambiar esta actitud, ayúdame porque solo tú puedes. Y empecé a pasar por la cabeza eh, caras, ¿verdad? A las cuales yo tenía que pedirles perdón, ¿verdad? Y efectivamente así fue. Yo le pedí perdón a mi suegra, pedí perdón a mi mamá, le pedí perdón a mucha gente que yo le había hecho daño a mis hijos, a mi esposo, cuando yo regresé de Israel. Y yo dije, voy a empezar a caminar. Y empecé a caminar en la fraternidad. Realmente ha sido de bendición para mi vida estar en esta organización, ¿verdad? Donde Dios es real, donde Dios es real. En la fraternidad nos invitan a nosotros a buscar una iglesia donde poder crecer en el Señor. Y yo anduve como en 10 iglesias, ¿verdad? Buscando, porque yo quería una iglesia que se acoplara a mi gusto, ¿verdad? Pero el Señor tuvo a bien ponerme en una iglesia, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por eso también. Y así seguí, ¿verdad? Seguimos en eso. Vinieron muchas tribulaciones a nuestra vida, estando en fraternidad. Dios nos permitió pasar muchas tribulaciones económicas, muchas tribulaciones de, 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 de pleito y situaciones que seguían en nuestras vidas, pero el Señor también me empezó a poner a mí que tenía que tener paciencia, empecé a conocer a Dios, ¿verdad? A través de su palabra lo empecé a conocer y a través de los testimonios de muchas mujeres empecé a entender de que no se trataba de mí, sino que se trataba de Él y del cambio que Él estaba haciendo en mi vida. Y empecé a caminar, empecé a quedarme callada, las malas palabras desaparecieron de mi boca, la rebeldía fue desapareciendo poco a poco, no fue fácil, ¿verdad? Sacarme esa raíz de amargura, solo Dios lo pudo hacer y hacerme criatura nueva, ¿verdad? Dios realmente ha sido bueno, ¿verdad? En mi vida y seguí en esa lucha que yo tenía, ¿verdad? De poder perdonar una situación que mi esposo él tuvo un hijo en medio de nuestro matrimonio, él tuvo un hijo fuera de hogar y para mí eso fue muy doloroso. Yo estaba bien comprometida con la fraternidad, con Dios a través de la fraternidad. Yo me recuerdo que le hablé a esa señora que les cuento yo le dije esto y esto y esto, y yo me separo de él, y miren, fue tan hermoso esas mujeres. En 10 minutos las tenía a las dos en mi casa orando por mí y diciéndome que a Dios no le agradaba eso, que tenía que perdonar y que tenía que ser una mujer sabia y etcétera. Y para mí no cabía, fue terrible, ese momento fue terrible para mí. Pero saben, yo perdoné eso, el seguir yendo a la fraternidad, el seguir escuchando testimonios, me ayudaba mucho y me alentaba a seguir adelante, ¿verdad? En todo. Yo no trabajo fuera, yo trabajo en casa, por lo consiguiente yo empecé a sentir cierto depresión en mi vida, ¿verdad? Y yo le pedí al Señor y les contaba a mis amigas fraternas que yo sentía eso, que yo sentía miedos. Y en eso estaba cuando muere mi papá, ¿verdad? Que para mí era una persona bien importante en mi vida. Y les digo, fue algo terrible, ¿verdad? Entré en una gran depresión, tuve que tomar medicamentos y el Señor fue bueno porque me sacó de todo eso también. Seguimos en nuestra vida, llegaron muchas situaciones en las cuales a mí me daban ganas de agarrar camino. Fíjense que yo los viernes, muchas veces mis hijos iban para donde mi mamá y yo me iba con mis amigas, todavía estábamos como que un pie adentro y un pie afuera y decidí invitar a mis amigas a que fueran a fraternidad, ¿verdad? Eran dos amigas, ellas llegaron a fraternidad, estuvieron en fraternidad, pero el Señor permitió, ¿verdad? Que una de ellas fue buscar una iglesia y está bien comprometida con el Señor, gracias a Dios. Y eso pues alegra mi corazón, ¿verdad? El que, el que el Señor a través de la fraternidad puede engrandecer su reino. Es por eso que nosotros estamos haciendo los eventos ahora así, a través de esta plataforma, porque el Señor así lo ha permitido en este momento, ¿verdad? Para que se expande su reino. Seguí la fraternidad. Llegaron situaciones bien difíciles. Una vez me recuerdo de que no teníamos para pagar casa, ¿verdad? Bien terrible. Y el Señor
siempre en último momento él obraba, ¿verdad? Para que se pudieran hacer los pagos de colegios, de universidades. Después, el Señor fue bueno, el Señor ha sido bueno. Siempre nos ha provisto, ¿verdad? Para lo necesario, ¿verdad? Empecé a ser una mujer que con lo necesario podía sobrevivir, ¿verdad? Ya no me llenaban lujos, ya no me llenaban cosas, sino que el que me llenaba era Dios, ¿verdad? Aunque Él siempre, siempre me ha dado lo necesario. Yo estaré agradecido toda la vida por eso. En esas circunstancias estábamos con mi esposo cuando mi esposo deja de ir a la fraternidad por un tiempo. Y miren, vinieron muchas situaciones difíciles a nuestra vida porque él dejó de buscar a Dios. Y yo pues no dejé de ir, ¿verdad? No dejé de ir, no dejé de asistir a mi iglesia también. Y seguíamos adelante, ¿verdad? Pero el Señor le trajo muchas situaciones difíciles a mi esposo que le hicieron que volviera a la fraternidad, que volviera a Dios a través de la fraternidad, ¿verdad? El Señor fue bueno, ¿verdad? Hace como 4 años me entró una depresión espantosa. Yo me había retirado de la fraternidad porque pensaba que ella era buena. Fíjense, pensaba que estando en mi iglesia, ahí estaba todo. Cuando yo había recibido en un evento para el Día de la Madre, en un evento especial del Día de la Madre, en ese capítulo, había recibido regalada la membresía vitalicia. Me recuerdo que cuando me la entregaron, ¿verdad? Me dijeron, mira, el Señor quiere que le sirvas aquí para toda la vida. Y yo me quedé así, ¿verdad? Como pensando, ¿verdad? Sí, así es, yo le voy a servir toda la vida aquí en la fraternidad del Señor. Y me había retirado esos días, ¿verdad? Por mi depresión y encontré a una persona, una amiga, encontré, me acuerdo, en el Facebook, y entonces me puse a platicar con ella y ella me dijo, voy a orar por ti, y oró por mí. Y me dijo, llegate el sábado al capítulo. Y miren, yo fui al capítulo, yo me recuerdo, y las que se acuerdan de esto saben cómo llegué ese día yo a ese evento, ¿verdad? Pero yo llegué llorando, mal, mal, como que se había retrocedido. Pero el Señor fue bueno, me sostuvo en ese capítulo, ¿verdad? Unos días me sostuvo allí. El Señor fue tan bueno que el Señor me ha andado llevando de capítulo en capítulo que se abren. Fíjense, nosotros con otra amiga que era de ese capítulo al cual yo asistía antes, íbamos a inaugurar capítulos nuevos, muchos capítulos nuevos, pero lo fuimos a inaugurar, Aguilar y San Martín, muchos capítulos, Santa Ana, y el Señor fue bueno porque ahí me permitía a mí convivir con muchas mujeres y era hermoso convivir con ellas y verlas que eran felices, ¿verdad? Eso a mí me daba felicidad poder servir al Señor. Eh, Empecé a ir a ese capítulo que les digo yo con mi depresión y todo eso, y el Señor, un día, una amiga muy querida llegó a mi casa y me dijo, así en una forma con autoridad, ¿verdad? Me dijo, mira, arreglate y nos vamos ahorita para un lugar porque ya no es posible, Graciela, esto. Y yo le dije, no, yo no me quiero arreglar, yo nada. Y me dijo, pues así te vas a ir conmigo porque ahorita salimos de aquí. Y miren, ella me llevó a un lugar a escuchar palabras y el Señor ese día hizo, de verdad, el Señor es bueno, el Señor nos ama, el Señor ese día me dio una paz, ese día pude dormir yo en mi casa, pude dormir tranquila, pude dormir en paz, tomar decisiones en una forma certera, segura, ¿verdad? De lo que yo quería hacer y le pedí al Señor, Señor, por favor, ¿verdad? El Señor en ese tiempo de mi depresión, ¿saben? Me mostró que yo tenía que ser totalmente dependiente de Él, ¿verdad? Porque muchas veces idolatramos a nuestros hijos, nuestros esposos, y no, nuestra dependencia tiene que ser del Señor. Empezamos empecé yo, ¿verdad? Otra vez en la fraternidad y me involucré nuevamente de lleno, ¿verdad? Con todo mi corazón. Eh, y así seguía, hasta que un día me caí, tuve una quebradura en mi brazo. Eh, Fue una cosa bien terrible, me pusieron 6 clavos en mi mano, pero yo ya tenía a quien acudir, ¿verdad? Yo oraba porque me quedaba sola en casa, ¿verdad? Y yo le oraba al Señor, y como había sido la mano izquierda, recuerdo que la gente me decía, ay, menos mal que fue la mano izquierda, ¿verdad? Y cuál menos mal, decía yo, así, miren, ahí se da cuenta uno que son necesarias todas las partes del cuerpo de uno, fíjense, ahí sentía yo la necesidad de mi mano izquierda.
A los 2 meses me quitaron ese yeso y yo sentía que quería empezar otra vez en esa depresión, pero el Señor fue bueno, ¿verdad? Yo confesé con mi boca, ¿verdad? Le dije al Señor, le dije a mis amigas de la fraternidad que yo sentía eso en mi corazón. Nos pusimos a orar y el Señor fue bueno, ¿verdad? El Señor no permitió que yo entrara en otra depresión. Al tiempo de eso, hace como 6 años, este, de repente mi hijo menor se empezó a sentir mal. Nosotros bien involucrados con mi esposo, fíjense, íbamos a convenciones, íbamos a todos los ALs, o sea, habíamos crecido bastante dentro de la fraternidad y mi hijo se empezó a sentir mal. Y empezaba, ¿verdad? Yo iba con él al médico y todo, y se suponía que era dengue, y le empezaron a tratar, ¿verdad? Pero la calentura y todo eso no le pasaba, su malestar estomacal y todo eso a él no le pasaba. Y un día que mi esposo andaba fuera de San Salvador y que yo lo vi a mi hijo ya bien mal, había bajado como 25 libras, ¿verdad? Y yo le hablé a mi cuñado, me recuerdo, y que le dije que él estaba bien mal, que me llevara al médico. Y miren, lo llevamos al médico y me acuerdo que fuimos al seguro, pero ahí no se pudo atender. Entonces me dijo mi cuñado, mira, llevémoslo a tal hospital y lo llevamos a ese hospital. Y ahí lo ingresaron. Y me recuerdo que le hicieron sus primeros exámenes y sale el doctor y entonces nos dijo, mire, y en su familia me dijo, hay alguien que ha tenido leucemia. Miren, cuando él dijo eso, mi corazón se quebrantó porque mi papá murió de leucemia. Y yo me puse como loquita ahí, pero yo le gritaba al Señor, Señor, por favor, Padre Santo. Y yo le gritaba ahí me hinqué y ahí le pedí al Señor, Señor. Y siguió esa semana en ese hospital con los medicamentos, nosotros orando, las de la fraternidad, orando, muchos grupos orando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Me acuerdo que mi hijo mayor hasta puso en su página lo que él hacía, que pedía las oraciones por todos los fraternos, pues ellos estuvieron involucrados también en la fraternidad. Y pasó esa semana y el doctor dijo que le tenían que hacer la punción lumbar. Y lo tuvimos que trasladar nuevamente al seguro, pero el Señor fue bueno. El Señor abrió esa puerta de bendición. Y supuestamente el lunes le iban a hacer la punción lumbar y no se la hicieron. El martes yo había conseguido una tarjeta para estar las 24 horas con él. Fíjense que nos poníamos a leer el Salmo 91 con él. Y era hermoso eso. La verdad que Dios todo obra para bien. Y fíjense de que me recuerdo que empecé a sentir que sí podía tener dependencia de mi Señor. Pero en esos momentos es bien duro decir, Señor, que se haga tu voluntad con mi hijo. Era bien difícil para mí, pero lo hice. Y el martes que llego en la mañana, eh, llegué en la mañana, pues me fui a cambiar y regresé, estaba el infectólogo, ¿verdad? Hablando con él y preguntándole que dónde él comía, que dónde él pasaba, etcétera, que cómo comía, que comía, etcétera. Y le dijo, mira, no tenés leucemia, le dijo, lo que tenés tú, lo que te ha dado, le dijo, ha sido una salmonela, le dijo, bien puesta, le dijo, ¿verdad? Así que quien solo queda, le dice, que tome medicamentos, que sigas con los medicamentos, le dijo, y que tome bastante agua. Miren, a mí eso me impactó cuando él le dijo que tomé bastante agua. Y ustedes saben qué significa agua, ¿verdad? A los hijos de Dios. Entonces, miren, yo le compré cantidades de agua, pero así, un montón de agua. Y al siguiente día que llegué, mi hijo era de verdad, estaba completamente, decía, mami, me decía que el agua siento yo que me cae súper bien, el agua me cae súper bien. Eso fue un miércoles. El día jueves que llegué, que regresé en la mediodía porque yo le pregunté al doctor, mire, ¿le puedo hacer a mi hijo unos rellenos de papa que a él le gustaban? Y él me dijo, sí, regresé a la casa, dije, se lo voy a hacer en una carrerita y me regreso. Y cuando regresé, mi hijo le habían dado su incapacidad porque el doctor salía fuera del país y le dijo que no quería dejarlo ahí en el hospital. Así que le dijo, te voy a dar todos los medicamentos para que te pongan las inyecciones. Y miren, el Señor lo restauró completamente a mi hijo. Verlo yo que a la siguiente semana él va a trabajar, para mí eso fue maravilloso, ¿verdad? Ver que el Señor escuchaba mis oraciones, que Él inclinaba su oído y me escuchaba mis oraciones, fue impactante. De verdad, el Señor ha sido bueno, ¿verdad? En gran manera. Miren, me preguntaba yo cómo vamos a hacer para pagar el hospital. Realmente
le digo, Dios utiliza a quien sea. Ese hospital se pagó. Fue algo maravilloso lo que el Señor hizo. En ese momento me mostró que era el dueño del oro y la plata y de todo nos mostró a mi esposo y a mí. Seguimos en la fraternidad por pura gracia de Dios y porque estamos tan agradecidos con Dios. Y estando en mi capítulo, me fui a un capítulo que comenzaba. Empezamos a trabajar en ese capítulo, empezaba a llegar gente, empezamos a seguirle, ¿verdad? Y hacer las cosas en agrado a Dios, ¿verdad? Seguía yo también de la mano de Dios, ¿verdad? Mi hijo mayor tuvo pues, con su esposa su primer bebé, ¿verdad? Mi nieto Matías, ¿verdad? El cual nació en su primer día, él tuvo que irse a cuidados intensivos porque venía con neumonía. Nuevamente el Señor me estaba mostrando que Él iba a ser el Dios sanador, ¿verdad? Y miren, estuvo un mes porque recayó, cuando iba saliendo volvió a recaer mi nieto, pero el Señor lo sostuvo, el Señor es misericordioso, el Señor es grande, cambió totalmente el pronóstico y mi nieto salió al mes, salió del hospital, ¿verdad? Gracias a mi Señor, es un niño sano, ¿verdad? Sí ha tenido sus recaídas con respecto a sus pulmoncitos, pero el Señor ha sido bueno, lo ha sostenido. Mi nieto tiene 1 año y 7 meses, está tremendo, está precioso, ¿verdad? Esa es la pura gracia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que nos muestra que Él es Dios poderoso, ¿verdad? Y les digo, el Señor ha sido bueno, aún dentro de esta pandemia, les quiero contar, el Señor es maravilloso, no ha faltado nada en nuestro hogar. He visto la unión de mi hijo, ¿verdad? De nuestra familia. Y ustedes saben cómo uno desea eso, que el Señor ha sido bueno. Poder platicar con mi esposo de las cosas de Dios es algo especial para mí, ¿verdad? Y el Señor ha sido, pero buenísimo. Quiero contarles que mi hijo mayor el año pasado estaba solicitando que lo ascendieran en su trabajo. Y en diciembre me dijo, fíjate que no salió nada, me dijo, pero bueno, Dios sabe cómo nos lleva. Así es, que dije yo, Dios sabe cómo te lleva. Usted tranquilo, usted siga trabajando. Son muy trabajadores mis hijos, gracias a Dios. Y fíjese que ahora que comenzó la pandemia, me habla mi hijo y me dice, fíjese mami, que me ascendieron en la pandemia. ¿Quién hace eso? Dios diciéndome, Graciela, estoy contigo. Eh, Hace 2 semanas me habla mi hermana de Estados Unidos que estaba solicitando sus papeles de residente y me habla y me dice, mira, me vinieron mis papeles de residente, fíjate, ya soy residente. O sea, el Señor es bueno. Nosotros pongamos en manos de Dios todo y Él contesta nuestras peticiones y se deleitan en Él, ¿verdad? Así que yo les digo, yo soy de las mujeres más felices de la tierra, ¿verdad? Porque el Señor ha tenido a bien, ¿verdad? Eh, ser ser justo, ser bueno, ser misericordioso. Y miren, si nosotros no pasamos por todas estas situaciones, nosotros no podemos saborear la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, su soberanía en nuestras vidas, ¿verdad? Yo me hacía la pregunta, fíjense, cuando comenzó la pandemia, ¿dónde está Graciela? ¿Dónde estás en este momento que comienza la pandemia con respecto a la relación con Dios? La fraternidad nos han enseñado que no es una religión la que nosotros tenemos con Dios, es una relación personal. Y el Señor, les digo, me confrontó, me exhortó, ¿verdad? El Señor. Y me dijo realmente, no, vi yo que realmente no había estado haciendo todo, todo por nuestro Señor, es todo lo que tenemos que hacer, no una parte de nuestra vida, es todo. Y el Señor pues puso en mi corazón, ¿verdad? Las cosas que yo tenía que hacer, de pedir la dirección y el Señor ha obrado mucho, mucho, mucho en nuestra vida. Me hacía la pregunta yo, ¿cómo vamos a hacer en este tiempo? Mi esposo, por sus proyectos y todo eso, no sé cómo va a ser, Señor, pero tú sabes. Miren, el Señor es cuando más se ha manifestado, de verdad. Hemos tenido todo lo necesario en nuestro hogar, lo justo y hasta de más. Dios ha sido bueno en gran manera, ¿verdad? Ahora yo oro por esas personas que están en necesidad y si yo puedo pues ayudarlo, lo hago, ¿verdad? Eh, Sé que no podemos salir de nuestras casas, ¿verdad? Sé que ahorita tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Nuestras autoridades, pero una oración o una llamada se le puede hacer a cualquier persona. Y si es necesario pedir perdón, pidamos perdón, ¿verdad? Porque eso nos libera, ¿verdad? Ahora yo en este momento quiero invitarlas a que hagamos
hagamos todos una oración, ¿verdad? Aquellas personas que sintonizan por primera vez lo que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, quiero que por favor tomemos una actitud de amor, de respeto y de adoración al Señor, que cerremos nuestros ojos y que le oremos al Señor. Vamos a hacer la oración. Señor y buen Dios, en esta mañana te damos las gracias porque tú has sido bueno, Señor. Padre, te venimos pidiendo un arrepentimiento genuino a nuestras vidas, Señor. Padre, yo en la mañana te suplico que atraigas a cada persona que está escuchando, Señor Jesús, que tú llegues a ser el Salvador y Señor de su vida, Señor. Que ellas puedan en esta mañana, Señor, centrarse en ti, mi Señor, y que puedan ver, Señor, que tú eres suficiente para sus vidas, mi Cristo. Padre, yo en esta mañana te suplico que tú escribas el nombre de estas personas en el libro de la vida, Señor, para que cuando un día partan, mi Cristo Jesús, puedan estar en tu presencia, mi Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por todas las circunstancias que están pasando todas las personas, Señor, porque tú te vas a manifestar de una manera sorprendente, te estás manifestando, Señor. Muchas personas han llegado a creer en ti en estos momentos difíciles, mi Cristo. Yo te doy gracias por eso, mi Señor Jesús. Padre, yo en esta mañana, Señor Jesús, te doy gracias por la vida, mi Señor. Te suplico que cada mujer o cada hombre que haya escuchado lo que tú hiciste en mi vida, Señor, tome a bien, Señor, seguir tu camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te he orado. Amén y amén. Tengamos un feliz día. Las amo en el Señor, los amo en el Señor.